sino tienen que ser copias. Entonces, les dije que me trajeran una copia de la escritura y una copia de la razón o engrose de esa escritura, ¿sí? Vi que algunos medio me comentaron después preguntándome en la noche, incluso en la mañana, disculpen que no les haya respondido, pero es que no tiene razón responderle algo que ya expliqué en clase. Si yo lo expliqué en clase y todavía estuve esperando, mínimo hubiera sido que hubieran resuelto sus dudas en clase. Para eso es. Imagínense, con más de 83 mensajes en el día y encima todavía responder esas dudas, yo pienso que es un poco de que pongan atención en la clase para evitar ese tipo de inconvenientes y que ustedes realmente puedan hacer eso. Esto, más que para sus servidores, para que ustedes puedan tener una forma didáctica de poder entenderlo. Entonces, voy a utilizar, bueno, vamos a hacer algo en este momento. Voy a utilizar un ejemplo para decirles cómo tiene que estar ordenado y a partir de ahí empezamos la clase de impuestos y ya después volvemos otra vez a lo mismo y ya les explico cómo es que se integra eso. Este es un contrato. Este es un modelo de contrato, una minuta, veámoslo así. Una minuta. Obviamente elaborada con fines didácticos, pero tiene uno que otro error, pero tiene las partes fundantes de todo un contrato. Y si ustedes se percatan, no es cualquier tipo de contrato, sino es un contrato de compraventa de bien inmueble urbano con pacto de reserva de dominio, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el titular del derecho de propiedad se reserva el dominio del bien, ojo, el dominio hasta que el comprador le ha cancelado la totalidad del bien inmueble. ¿Por qué se hace esto? En el caso de personas que desean vender su propiedad, pero que no la van a vender en un solo pago, sino que van a venderla por cuotas, ya sea pagos mensuales, pagos quincenales, pagos trimestrales, porque al final es un acuerdo de voluntades. Entonces, se entiende que el titular del derecho, es decir, el propietario, el vendedor, se puede reservar el dominio hasta la cancelación del bien. Esto es solo manera de que le entiendan, no estoy pretendiendo entrar ahorita a derecho notarial 4, porque ya en su momento ya van a disfrutar ustedes de eso. ¿Y qué es lo que sucede con este tipo de contratos? Ustedes saben, ya en su momento, en derecho notarial 4 veremos la teoría de los derechos reales y veremos por qué se da eso. La propiedad va a integrar 4 poderes principales, lo que es el uso, el goce, que van a ser los poderes materiales, porque la persona los va a poder palpar físicamente, va a poder usar del bien, va a poder disfrutar del bien, rentarlo, decidir cómo mejor disfruta de su bien. Lo que se conoce como usufructo. Eso integra estos 2 poderes materiales, pero también tiene poderes jurídicos, que son aquellos que se van a manifestar por medio de la ley o por medio de la contratación, como por ejemplo la enajenación o la nuda propiedad. La enajenación, el poder que tiene la persona para poder disponer del bien. La reivindicación, el poder que tiene la persona para poder hacer respetar su derecho de propiedad frente a cualquier detentador. Yo reivindico el bien ante alguien que me lo quiere quitar. Y a eso le conoce como nuda propiedad. Pero si se dan cuenta, el dominio, ¿dónde está en sí? El dominio no está en el uso, no está en el usufructo, sino el dominio está en los poderes jurídicos. ¿Por qué? Porque yo me reservo el derecho de vender el bien, el derecho de reivindicar el bien contra
que cualquiera que me lo quiera quitar, si en dado caso el comprador no me cancela el bien en la forma estipulada y en el tiempo estipulado, ¿sí? Entonces, a eso es lo que genera un contrato de compra-venta de bien inmueble urbano con pacto de reserva de dominio, ¿sí? Puede ser bien inmueble rústico, porque recuerden que se tiene que identificar la naturaleza y así va a generar eso. Solo es para darle más o menos un margen sobre ello. Luego, obviamente, los antecedentes, si se dan cuenta, es un contrato ya formado. Estas son clases que ya se dan en maestría, inclusive en un doctorado. Entonces, se pueden dar cuenta ustedes que es un contrato ya debidamente estructurado, no solo con los antecedentes, el saneamiento, el precio y la aceptación, sino ya acá ya lleva implícitas ciertas cláusulas específicas, ciertas cláusulas que van a generar ciertas condiciones, ciertos pactos de los contratantes o que pueden generar inclusive cláusulas rescisorias dentro del mismo. Entonces, pues, se pueden dar cuenta ustedes, genera los antecedentes, genera una compraventa donde se dan las estipulaciones, que es la forma, el plazo, la forma y cumplimiento de la obligación. Vamos a tener también la reserva de dominio, cómo se va a manifestar, el saneamiento que no puede faltar. En este caso, a solicitud del otorgante, se procede a protocolizar el plano del bien inmueble y esto es recomendable para aquellos casos donde los terrenos por X o Y razón no tienen plano en el registro de la propiedad. Y para evitar que haya discusión en el futuro sobre las medidas, sobre la forma del bien o sobre alguna posible alteración de linderos, se aconseja realizar un plano para que este quede operado a la vez en el mismo contrato en el registro de la propiedad. Entonces, las personas, pues ya cuando uno les explica y les recomienda, esto es elaborar un contrato a la talla y a los intereses de los requerentes. Sí, a los intereses de las personas interesadas que llegan con uno, buscando que nosotros como notarios les resolvamos el problema que ellos tienen. Entonces, esta es una cláusula de protocolización. ¿Qué es lo que como notarios hacemos ahí? Sencillamente resolver la inquietud de ellos y proceder a protocolizarles el plano, obviamente, con las formalidades y extendido por un profesional que pueda realizar este tipo de documentos, como lo es un ingeniero, como lo puede ser un arquitecto, ¿sí? Entonces, se protocoliza el plano y después, como se percatan, existen condiciones suspensivas. ¿Qué es la condición suspensiva? Como les digo, no pretendo abordar esto porque no voy a gastarme la clase en esto, es algo muy, muy amplio, pero una condición suspensiva en términos abreviados son aquellas condiciones que dejan en suspenso el cumplimiento del contrato hasta no haber ejecutado o cumplido con la obligación dispuesta por la parte que está obligada, valga la redundancia, a su cumplimiento. Entonces, por ejemplo, puede hacer que la compradora, el vendedor le diga, mire, sí, yo se le voy a dar la casa y todo bajo estas condiciones, pero antes que la ocupe, o sea, previo a ocuparla, usted la tiene que pintar, la tiene que limpiar, quiero que le ponga el letrero ahí donde indica el número de la casa. Y las plasmamos como condiciones suspensivas. ¿Por qué? Porque el comprador no va a poder entrar a hacer uso y goce de la casa hasta que no haya pintado la casa, hasta que no la haya identificado como corresponde y haber cumplido con esta condición suspensiva para poder hacer uso de esos derechos reales, ¿sí? Obviamente, derechos reales de mero goce. Entonces, nos encontramos con eso. También podemos tener una condición resolutoria, donde, ¿qué es lo que sucede si ustedes le están vendiendo la casa? Le ha pagado 3 cuotas, pero ¿qué sucede si empieza a ingresar material no adecuado, drogas en las instalaciones
o a poner en peligro la estructura del bien. Imaginemos el caso de aquellos que trabajan con pólvora, haciendo cuetillos y todo eso para Navidad. Entonces yo como vendedor, como propietario, quiero asegurarme que el bien esté intacto hasta el cumplimiento de la obligación. Una vez me pague ya es cuestión de él, porque el bien va a ser de él. Pero mientras no pagado, el bien me sigue perteneciendo. Yo sigo teniendo el dominio. Y el que corre el riesgo de perder el bien soy yo. De salir perjudicado su patrimonio soy yo. Entonces, lo conveniente es que le imponga una condición resolutoria hasta el cumplimiento del pago. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué le puedo poner yo? Como condición resolutoria. Limitarle que pueda ingresar sustancias corrosivas que dañen el bien, material que pueda dañar la estructura también, realizar reparaciones que afecten la estructura del bien. ¿Por qué? Porque en el momento que él las haga, inmediatamente el contrato queda resuelto, es decir, ya ahí el contrato ya yo como vendedor ya no estoy obligado a cumplirlo, yo ya no estoy obligado a respetarle porque él me incumplió. ¿Sí? Esas son condiciones resolutorias, aquellas que le ponen fin a un contrato por simple resolución. ¿Sí? Luego podemos encontrarnos con una cláusula de daños y perjuicios. También, ¿qué pasa si lo hace? ¿Y qué pasa? El contrato se resolvió, está bien, pero ¿qué sucede? Como buenos abogados, ustedes se podrían a pensar, bueno, incumplió, está bien, pero va a tener que ir a un juzgado y en el juzgado, si gana, va a tener que reclamar daños y perjuicios. Entonces, los daños y perjuicios, obviamente, para solicitarlos como buenos abogados, ustedes han de saber que yo tengo que probar aquellos daños y perjuicios que me haya hecho. ¿Cómo los pruebo? Facturas y otras situaciones. Pero en la práctica, muchas personas no tienen eso y se les complica probar los daños y perjuicios y solo se sujetan a los gastos del proceso. ¿Sí? Entonces, quizás podrá cobrar no los daños y perjuicios, sino solo las costas procesales, por no poder probarlos. ¿Qué es lo que hago como buen abogado para eso? Bueno, entonces pienso desde ese punto de vista y notarialmente ahí ya viene la inteligencia del notario y dice, no, debo proteger los intereses de ambas partes. Y ya escucho las necesidades y bueno, entonces hagamos una cláusula de daños y perjuicios donde se pacte una cantidad. Si el contrato queda resuelto, si hay algún incumplimiento en el contrato. Pero como va a ser imparcial, lo puedo pactar para ambas partes. Es decir, cualquiera que incumpla debe de pagar ese costo de daños y perjuicios. Porque mi función es imparcial. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Si el contrato, el fin del notario, el fin de la función notarial es preparar pleitos futuros. Si el contrato, por alguna situación, sirve como prueba en juicio, ténganlo por seguro que al momento del cobro de daños y perjuicios ya no va a ser necesario probarlo porque acá va a estar establecido. Entonces, solo hace falta solicitarlos de conformidad con lo pactado en el contrato y ya se libran de eso y ya protegen a las partes como corresponde. También puede haber una cláusula donde se renuncia al fuero del domicilio precisamente por el cumplimiento de las obligaciones. ¿A qué juzgado se va a presentar? Máximo, si la persona se va a Petén. Entonces, tenemos que cuidar eso. También podemos crear una anotación preventiva. ¿Qué es la anotación preventiva? Muchos colegas a veces le tienen miedo a esta cláusula porque no o desconocen cómo faccionarla, cómo trabajarla y bueno, al final no se la toman en cuenta del registro y yo siempre he dicho, no es algo de tenerle miedo, pero sí debemos de saber cómo hacerla. Y para eso tenemos la ley. El notario no se sale de la ley, el notario trabaja y ejecuta sus funciones conformidad con la ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sencillamente que se lo solicita, si imagínense ustedes, llevan el testimonio, al registro de la propiedad, emocionados, máximo si era su primer contrato del año. Lleva su testimonio y a la semana regresan y se dan cuenta que el contrato está suspendido por errores subsanables. Es decir, cometió algunos errores, no los salvó, no se dio cuenta y se lo suspendieron. Y tiene que realizar una escritura de ampliación. En eso
puede perder 15 días, algunos notarios por el trabajo hasta un mes. ¿Qué puede pasar en ese tiempo? Que el propietario vea que no lo han operado y diga, ah, no, máximo, si es aquellos que padece de olvido de lo que ha hecho y de repente dice, bueno, voy a vender este bien. Y se va, y al notario que realizó este documento no razonó el testimonio porque lo que le presentaron fue una certificación completa de la finca. Entonces viene el propietario y se va con otro notario y dice, voy a vender el bien, hay alguien interesado y vende el bien nuevamente. Y el otro notario sí se portó buzo y cuidó todos esos detalles y operó primero el testimonio de la compraventa. Genera un problema que se llama tercero, bueno, que lo podemos entender como un tercero, un conflicto de terceros en este caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Quedó desprotegido por un tercero registral. Podemos entender que quedó desprotegido el derecho del comprador, del primer comprador. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como buenos notarios para evitar esto? Le voy a consignar una anotación preventiva por cualquier error que se pueda haber cometido. ¿Qué es la anotación preventiva? La solicitud que se le hace al registrador de la propiedad, que en caso de haber faltas subsanables, opere provisionalmente, como pueden ver ustedes, realice una anotación preventiva por un plazo de 30 días. Esa anotación se hace y lo que pasa con esa anotación es que limita cualquier inscripción de otro derecho referente a la materia del contrato. Es decir, en este caso es una compraventa, un traslado de dominio, entonces cualquier acto de traslado de dominio no lo va a operar el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque existe una anotación preventiva. El registro está obligado a darle plazo de ley y es el tiempo que tiene el notario para subsanar esas faltas, ¿sí? Ahí, aunque el propietario vaya con otro notario y quiera vender el bien, eso no se va a operar, pero yo como notario protegí el interés del comprador también. Y luego, pues entendemos que puede haber, bueno, que está la aceptación y ya finalizamos el contrato. Ese es un contrato, pues no tan grande. Los de propiedad horizontal son más grandes aún. Hay contratos que nosotros como notarios a veces utilizamos más de 10 hojas de protocolo. Y ya cuando vamos en la última, ya estamos cansados. Imagínense los de sociedad anónima, los grandes. Imagínense ustedes que por alguna razón nos equivoquemos y después tengamos que resolver un montón de errores y salvarlos al final, salvar los errores que hemos cometido en el instrumento. Eso va a llevar más espacio en el protocolo. Y peor aún, imagínense el caso de que se hayan confundido en las partes en el nombre de los propietarios. O que por alguna razón hayan puesto mal la hoja de protocolo y les haya impreso en la computadora al revés. Perder toda esa cantidad de hojas, entonces tienen que tener cuidado con eso. Pero bueno, son situaciones que ustedes deben de saber manejar. ¿Cuál es mi fin en este momento? Imaginémonos que esta ya es la copia, del documento. Obviamente, al final, ustedes van a encontrar, vamos a hacer acá estos pequeños dibujos para entender que están las firmas. Imaginémonos que estas sean las firmas.
Entonces, recuérdense algo. En el protocolo no se sella. ¿Qué pasa si sellan? Pues no hay ningún problema, pero no es obligatorio el sello. Entonces, solo con que vayan las firmas de las partes, la huella dactilar en dado caso, y la firma del notario. Es ante mí, es debajo, no es a la par de mí. Y tampoco la firma del notario, es decir, no es acá, no es ahí. Eso es antitécnico. Tampoco es que la firma del notario vaya arriba, porque si es arriba, entonces no se toma por puesta la firma del notario. Tiene que ir abajo. Esa es la forma correcta. Es ante mí. Los impuestos, los timbres, no los pagan, no los cubren en el original no, en las hojas de protocolo no, pero sí en el testimonio y ya vamos a ver por qué. Entonces, imaginémonos que esta ya es la copia. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle un número de página. Algunos lo hacen manual, otros tienen como sellitos para ponerle los números. De una u otra situación no hay ningún problema. Entonces, ok. Si se pueden dar cuenta, 1, 2, 3 páginas, 4. Estamos hablando de que este testimonio se va a imprimir de ambos lados, porque estas son páginas, ambos lados. ¿Qué quiere decir? Que la numeración va por página. Entonces, ¿es correcto que vaya así? No. Vamos a eliminar esto mejor para que no nos cause confusión. Ahí estamos. Lo vamos a hacer manual. ¿Esta qué página va a ser? Jóvenes. ¿Qué página va a ser esa? Página 1, licenciado. Página 1. Página 1, por lo tanto, ay, un segundo que la... No es que vaya en cuadros, solo es para efectos de aprendizaje, pero no es que vaya en cuadro, ¿eh? Ok, entonces la primera página sería la 1. La otra, obviamente, no llevaría numeración. ¿Por qué? Porque es parte de la misma hoja. Recuérdense que estamos imprimiendo de ambos lados. Entonces va la 1. ¿Y cuántas dijimos que eran? 2, ¿verdad? 2. Entonces sería una de 2 y 2 de 2. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema acá? Nos hace falta la razón o engrose. Miren, hay 2, 3, 4 páginas. Hagamos de una vez, porque recuérdense que esta es la copia. Imaginémonos que aquí va la razón o engrose. La estamos haciendo en una hoja aparte. ¿Cuál es la razón o engrose? Hagamos la razón o engrose acá. Es testimonio de la escritura. A algunos les gusta pública. Bueno, consígneselo pues. Escritura pública. ¿Qué número es esta? 10. 10. Autorizada en... ¿Qué fecha fue autorizada?
Vemos los datos. Autorizada en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el 8 de agosto de 2022, por el infrascrito notario. ¿Qué más? Ayúdenme, ¿qué más va ahí? Jóvenes, esto ya lo vieron ustedes. Esta es la razón o engrose. Solo es ese pedacito. Se llama razón o engrose. Ese es el término técnico. Que para entregar a, imaginémonos el caso del comprador. ¿Cómo se llama el comprador acá? ¿O la compradora? Blancanieves. ¿Se recuerda a Blancanieves? Cuando vamos derecho a notarial 4 ya van a entender por qué. Para entregar a Blancanieves, extiendo, número, sello y firmo. En ¿cuántas hojas son? 3 hojas. 3 hojas. Las 2 primeras impresas en ambos lados. Alguien me va a decir, licenciado, yo prefiero que vaya en su anverso y reverso. Al final, decir anverso y reverso, ¿qué quiero decir? Que se imprimió en ambos lados. Es cuestión de técnica, cada uno decide cómo hacerlo. Acá no hay mayor discusión. Yo podría optar por esto, pero son ustedes como notarios los que van a decidir. Impresas en ambos lados. Y la tercera, que es la presente. Hago constar. Como es un testimonio, mal llamado primer testimonio, para aquellos que les gusta denominarlo así, hago constar que el impuesto al que está afecto el presente contrato se cubrió mediante, imaginémonos, ahorita no me voy a meter tanto detalle a ver cuánto es el impuesto, pero imaginémonos, por ser para efectos académicos, que el contrato haya sido por valor de 10,000 y que haya sido una compraventa, no con pacto de reserva de dominio, sino que haya sido una compraventa al contado. 10,000 el valor del contrato y es su segunda compraventa. ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto se paga? Ok, ya lo vamos a ver. Ahorita solo me interesa que entendamos esto. 10,000 por el 3%. Son 300 quetzales. Entonces, el presente contrato se concluyó mediante 3 timbres fiscales por el valor de 100 quetzales cada uno, con números de serie 5006 al 5008. Ok, en fe, ok. Bueno, hagamos el cierre de este testimonio. ¿Qué más va ahí? ¿Quién me dice? ¿Ya lo vieron ustedes, jóvenes? ¿Quién me dice qué más va ahí? Jóvenes, ¿quién me dice qué más va ahí? Leo lo escrito y enterado de su contenido, objeto y No, demás efectos. no, porque es una, ojo, es una razón o engrose, no es el instrumento. No es el instrumento, no confundamos eso. ¿Le da fe, licenciado? Sería la fecha, licenciado. El lugar y fecha. Exactamente. Extendido en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. No, solo Guatemala. Guatemala, porque si están en Petén, si están en Chela, Quetzaltenango. Bueno,
Guatemala. ¿Cuánto tenemos hoy? Imaginemos que lo hagamos el día de hoy. Guatemala, 10 de mayo de 2023. 23. Ah, ahí está, pues. Esa es la razón, ¿o? Engrose. ¿Va un ante mí o por mí ante mí? No. Aquí no. Aquí solo es la firma del firma y sello del notario, porque estas son las copias. Imaginémonos que el sello del notario sea este. No le estoy diciendo que es este, pero imaginémoslo. Firma y sello. No se complica. No se van a complicar ustedes. Firma y sello del notario y ya. Y como son copias, veamos acá. Entonces ya tenemos nuestras hojas. Entonces serían 3. La primera va a ser una de 3. Como la otra va atrás de esa página, es decir, en esa misma hoja. Dame un segundo. Entonces, acá esta sería 2 de 3. Pero como, bueno, esta va atrás también. Y la razón o engrose, ¿qué número sería? Jóvenes. No tiene número, solita, ¿no? Claro que sí, es la 3 de 3. Son 3 hojas. Son 3 hojas. Por eso estoy diciendo, vean la razón o engrose. ¿Ya? Extiendo, número, sello y firmo en 3 hojas. 3 hojas. Las 2 primeras son copia de ¿qué? De la escritura de compraventa. Por eso estoy diciendo las 2 primeras impresas en ambos lados. Porque las imprimí de ambos lados, una sola hoja. Y la tercera, que es la presente, es decir, donde va la razón o engrose. ¿Entendimos acá o no? Porque si no, no puedo avanzar. Licenciado, ¿Sí, Sacia? perdone. Entonces, el testimonio, ese es esto, lo que usted está diciendo de razón o engrose, se refiere al testimonio que se le entrega a la parte, ¿no? Este es el testimonio. Ese es el testimonio, mal llamado primer testimonio. Ah, ya. Entonces, licenciado, una pregunta. Las dos páginas las 2 hojas de arriba, ¿es fotocopia de la escritura o fotocopia así? ¿O el notario lo tiene que volver a redactar de nuevo, licenciado? Esa es mi duda. Pero si ustedes son los notarios, ya les voy a explicar esa otra parte. No tengo mi protocolo acá, pero vamos a hacer eso. Bueno, voy a utilizar esta hoja como ejemplo. Imaginémonos que esta fuera una hoja de su protocolo. Vean bien. ¿Está impresa de ambos lados o de un solo lado? De un solo lado. De un solo lado. ¿Qué va a pasar si tuvieran ustedes 2 hojas de protocolo? ¿Qué va a pasar si tuvieran 2 hojas de protocolo? Imaginémonos acá. Tienen 2 hojas de protocolo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Sencillamente lo que voy a hacer yo es que voy a imprimir de un lado y del otro lado, ambas. ¿Por qué? Porque no voy a solo utilizar una página del protocolo, sino que voy a utilizar ambas. Ahora bien, ¿qué sucede si esta hoja de protocolo, mi instrumento solo fue en una página? Le saco copia a esa página del protocolo y lo que voy a indicar, bueno,
y hago mi razón o engrose. Vengo y hago mi razón o engrose. Ahí ya tengo dos hojas. La primera es copia del protocolo y la segunda es donde va la razón o engrose. La razón o engrose es esto. La página 3 de 3 acá. Esa es la razón o engrose. Entonces acá son dos. Porque el instrumento estuvo en una sola página. ¿Ya? Entonces van a ser dos. La primera va a ser 1 de 2 y la segunda va a ser 2 de 2. ¿Cómo lo voy a consignar? Impresas en dos hojas. La primera, impresa en un solo lado. Y la segunda, que es la presente, es decir, donde va la razón o engrose. En este caso son 3 hojas de protocolo. Las dos primeras, impresas en ambos lados. ¿Por qué impresas en ambos lados? La razón está acá. Porque si se dan cuenta, la escritura me llevó dos hojas. Esta es una página y esta es la página de atrás. Entonces es una hoja. Esta es otra hoja. ¿Por qué? Porque aquí hay una página y acá está la otra página donde están las firmas. Y la tercera es la razón o engrose. Obviamente la razón o engrose no va en el protocolo. ¿Sí? Obviamente no van en el protocolo, sino estas son copias. Nos estamos imaginando que estas son las copias que ustedes tienen. A ver, ¿quién me muestra de ustedes, de los que trajeron la copia de la escritura, cuántas hojas tienen de esa escritura? ¿Quién me la muestra? Nadie. Ah, bueno, Maritza, ¿cuántas hojas tiene usted ahí de ese instrumento? Tengo 3, licenciado. 3, ok. Voy a quitar esto de acá y me hace favor de proyectar las copias que usted tiene. Le voy a dar los permisos acá. Deme un segundo. Ya puede compartir su pantalla. Solo no vemos las copias. Comparta No, usted. perdón, licenciado, es que me bloquea. Sí, es que me bloquea, licenciado. No, quédese ahí, solo tenga su cámara abierta y deje de compartir. Ahorita voy a agregarle de otra forma. Ahorita le voy a agregar de otra forma, no se preocupe. Dame un segundo. Ok. Deme un segundo, voy a ver si me la permite presentar a usted.
Ok, intente, ya íbamos a ver si me aparece con todos. Pregunto, ¿todos están viendo a Maritza? Indíquenle a los compañeros cuántas, muéstrenle las hojas y le indica cuántas tiene. Active su audio, Maritza. Solo su audio. Sí, tengo tres hojas. La primera que está en ambos lados. Solo deje de compartir. Ah, ok. Ok, y solo active su cámara y deje su audio encendido. Muestre, ¿cuántas hojas tiene? Tengo la primera en ambos lados. ¿Y la segunda? La segunda solo de un lado. Ajá. Y el engrose. La razón o engrose. Sí es grande la razón o engrose. Sí, eso estaba comparando con el ejemplo que usted nos dio y sí está bien grande. Habría que ver por qué motivo. Bueno. ¿Qué es el testimonio? La copia fiel, ya vimos, de los instrumentos protocolares. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Cuáles son las formas de reproducir? Podemos reproducir por copias simples, por copias legalizadas, por testimonios y al final, o por transcripción. Esa es la forma de reproducir los instrumentos públicos. Bueno, en este caso lo estamos haciendo a través de un testimonio. El testimonio puede ser por copias o transcrito. ¿Transcrito qué quiere decir? Que yo en la misma copia, en una hoja, voy a copiar todo esto. Imaginemos que este fuera un testimonio transcrito, voy a copiar todo esto. Y en lugar de estas firmas, obviamente que no van a ir porque es como no son copias, sino es un testimonio transcrito, lo único que yo voy a hacer es consignar acá al final aparecen las firmas de los comparecientes, la palabra ante mí y la firma del notario. Y ese es un testimonio transcrito, es decir, copié literalmente todo. Aquí no es por copia. Y ojo, la razón engrose lo que hace es que va acá. Aquí la hago de esta manera. Lick, disculpe, está compartiendo pantallas que yo no miro. Nada, disculpe, Lick. Ah, perdón. Dejé de compartir. ¿A qué me recordaron? Bueno. Ahora ya la ven, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hice con el testimonio transcrito? Si se dan cuenta. Si se dan cuenta, en el caso de un testimonio transcrito, miren, únicamente, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es esto, que en lugar de las firmas, porque como lo que yo hice fue solo copiar, es decir, transcribir todo en hojas, en blanco. Eso fue lo único que hice. Y como no son copias, únicamente le agregué, aparecen las firmas de los comparecientes, la palabra ante mí, la firma del notario. Yo le estoy dando fe que efectivamente sí aparecen en el protocolo del notario, es decir, el protocolo que está a mi cargo. Esto puede tener un montón de problemas, porque ¿qué sucede si los otorgantes no han firmado? Que hay notarios que lo que hacen es compulsar testimonios así, porque los comparecientes no le han firmado. Y en las revisiones de protocolo se da la sorpresa que a veces no aparece la firma de los otorgantes, de uno de los otorgantes o de ambos. Y el notario ya expidió testimonio, ya está operado en el registro de la propiedad,
ya remitió testimonio especial y genera una cantidad de problemas. Y el notario seguramente tiene problemas legales ahí. Y es seguro que va a quedar inhabilitado. ¿Sí? Eso es un testimonio transcrito. Pero como lo que nos ocupa en este caso es un testimonio por copias, a través de copias, entonces si van las firmas, porque esto es copia, acaban las firmas y acaba la razón engrosa en una hoja aparte. ¿Puede hacerla la misma copia? Sí puede hacerla. Si hay un espacio en una de las hojas, puede hacerlo. Puede hacer ahí su razón o engroso. Solo tiene que decir de qué forma, cuántas hojas queda compuesto el testimonio. ¿Qué es el testimonio? El testimonio se compone de las copias, entonces, las 2 hojas y la razón o engrose. De eso se compone el testimonio. ¿Podemos hablar de testimonio solo con las copias? No. ¿Podemos hablar de testimonio solo con la razón o engrose? No. Por eso les decía, esto se llama razón o engrose. Esto se llama razón o engrose. No es testimonio. Testimonio lo es todo, lo componen esas 2 partes, la copia del instrumento versus la razón o engrose. ¿Ya? Entonces, lleva la numeración, o la foliación en este caso, como se pueden dar cuenta ustedes. Y después... bueno, esta ya habíamos quedado que era la... Esta habíamos quedado que era la 3 de 3, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, ok. Entonces, la razón engrose sería la número 3 de 3. Y ojo, cada hoja debe ir firmada y sellada. La 3 de 3 no hace falta que se firme y se selle. ¿Por qué? Porque donde está la razón o engrose, tal como pueden ver, está la firma y el sello del notario. ¿Ya? Pero las 2 anteriores sí. ¿Por qué? Porque aunque vayan firmadas, son copias. Entonces, seguramente, acá también tiene que ir. Acá va a ir en cada una de las copias va a ir la firma y el sello del notario. Imaginémonos en este caso. Bueno, queda un espacio, entonces va la firma y el sello del notario. ¿Ya? Ah, ok. Esta es la otra hoja. Entonces... Licenciado, perdón, es decir que puede ir en cualquier parte de la hoja el sello y la firma, donde haya espacio. Donde haya espacio, exacto. Lo importante es que vaya la firma y el sello. La ley realmente no distingue un espacio, no hace mención que deba ir a la izquierda, a la derecha, en la parte de abajo. No importa, es igual como el momento de cubrir el impuesto. Y acá tenemos nuestras 3 hojas firmadas y selladas y obviamente numeradas, foliadas. ¿Ya? ¿Ven? Eso es. Ahora, el impuesto, ¿dónde lo quieren cubrir ustedes? Son, ¿cuánto dijimos? 300 quetzales, 3 timbres notariales de 100 quetzales cada uno. Voy a pegar, como son timbres, este es un ejemplo, ojo. Este es un timbre, imaginemos que sea de 100. El otro también. Uno en pos de otro, los voy a poner pegaditos, sin que haya mayor separación. Bueno, van pegados uno en pos de otro. 3 timbres notariales de 100 quetzales cada uno. ¿Los puedo pegar acá? En la razón o engrose. ¿O los puedo pegar dónde más?
Al principio, en la primera copia. Aquí al frente también podría decidir yo, es que no quiero que vayan pegados ahí porque no me gustan. Bueno, entonces pegue acá el otro, pues, abajo el otro de 100 y abajo el otro de 100. Es que no me gusta ahí, licenciado. Bueno, péguelo en la otra hoja, pues. Pegue los otros. Es que tampoco me gusta ahí, licenciado. Pues péguelo donde quiera, pues, pero cubra el impuesto. Normalmente se hace el frente porque cuando llega el operador lo que va a buscar al principio es que se haya cubierto el impuesto. ¿Sí? Ok, ya tenemos eso. Y como es el testimonio, o mal llamado primer testimonio, la ley refiere que debe pagarse el impuesto correspondiente al valor del contrato y, ojo, y aparte, es decir, adicional, un timbre fiscal de 50 centavos por razón del registro. Entonces, imaginémonos que acá tenemos un timbre fiscal de 50 centavos, que normalmente son un poquito más larguitos, por razón del registro. Este lo puedo pegar acá, y algunos lo que hacen es para decirle al operador, mire, yo aquí pagué, lo que hacen es que lo separan, es el único que separan, para darle a entender al operador que es el timbre fiscal de 50 centavos que se cubrió por razón del registro, es decir, aparte del impuesto fiscal. Ya vamos a ver eso. Nancy Saraí. Sí, disculpe, solo una pregunta. ¿Los 3 timbres de 100 quetzales son notariales o fiscales? Porque el momento en el que usted redactó la razón puso 3 timbres fiscales. Son timbres fiscales. Miren pues, en el testimonio, el que se entrega para las partes, ese es el que va a ser operado en el registro. Como es una compra-venta y una transferencia de dominio, ¿qué registro se opera? Registro de la propiedad. Entonces, ahí se tiene que operar, es decir, tiene que quedar registrado. Entonces, ¿qué impuesto van a pagar ahí? Ahí van a pagar el impuesto fiscal. ¿Por qué van a pagar el impuesto fiscal? Porque obviamente en el registro ahí va a estar la SAT viendo que ustedes hayan cumplido con la obligación, que su cliente haya cumplido con la obligación del pago de impuestos, la SAT. Entonces ahí en el testimonio, o mal llamado primer testimonio, lo que se cubre es el impuesto fiscal. Y la ley refiere aparte de un timbre fiscal de 50 centavos por razón del registro. ¿Cuál va a ser ese timbre fiscal de 50 centavos por razón del registro? Va a ser este. ¿Sí? Vamos a ver. Va a ser este, por razón del registro. Ese va a ser el timbre fiscal de 50 centavos por razón del registro. Lo pegan donde quieran o lo pegan a la par de los timbres donde cubrieron el impuesto por el valor del contrato. ¿Cuánto dijimos que valía la compraventa por el servicio otorgado? 10,000 quetzales. 10,000 por el 3% por ser segunda y consecutivas, 300 quetzales. Por eso son 3 timbres por el valor de 100 quetzales cada uno. Y aparte el timbre fiscal de 50 centavos por razón del registro. Solo es un timbre, acá solo es un timbre. Sí, Selvin. Sí, licenciado, ¿me escuchan? Perdone. Sí, le escucho. Sí, gracias. Sí, a mí me causó duda ahorita que la compañera Nancy hizo la pregunta también, porque usted ahí está distinguiendo las figuras, ¿verdad? Como el timbre fiscal, que lo hizo un poquito más largo, y el otro indicó que era timbres notariales. Pero en la razón o engrose, usted anotó que se cubrió mediante 3 timbres fiscales por el valor de 100 quetzales. Entonces sí, ya me confundí un poquito ahorita también, licenciado. Son 3 timbres fiscales por el valor de 100 quetzales cada uno. ¿El primero cuánto vale? 100. ¿El segundo cuánto vale? 100. ¿El tercero cuánto vale? 100 quetzales también. 100 quetzales. 100 por 3. ¿Aquí qué cuánto hay? 300 quetzales, licenciado. 300 quetzales. Si quieren, lo vamos a hacer acá, pues. 3 timbres fiscales por valor de 100 quetzales cada uno, que hacen un total de
300 quetzales. Hagámoslo así. Con números de serie y los números de serie de cada uno de los timbres. ¿Ya? 300 quetzales. Ahí está, es el valor del contrato. Yo cubrí el impuesto por el valor del contrato. Y ese otro timbre adicional, ¿por qué es? Porque la ley obliga a que, pese a que ya se ha cubierto el impuesto por el valor del contrato, se pegue o se cubra un impuesto adicional por razón del registro. ¿Cuánto es ese valor? Un timbre fiscal de 50 centavos por razón del registro. ¿Varía? No, siempre en todos los contratos traslativos de dominio o los que se vayan a registrar, va a ser un timbre fiscal, cuando es el primer testimonio, obviamente, va a ser un timbre fiscal de 50 centavos por razón del registro. Nancy. Sí, Lick, es que creo que lo que nosotros nos confundió es que en la razón dice 3 timbres fiscales y luego usted hacía la mención de que eran 3 timbres notariales de 100 quetzales cada uno, pero no sé si usted se confundió al decirlo o qué fue lo que pasó ahí, porque eso fue más que todo lo que nos confundió. Ya, solo me queda confundido ahorita su duda. ¿Todos tienen esa duda o vuélvame otra vez a explicar? Perdone que no le haya entendido eso. Está bien, es que en la razón dice que son 3 timbres fiscales de 100 quetzales. Pero en el momento que usted los agregó de diferentes tamaños y todo, dijo que los timbres eran notariales de 100 quetzales. Entonces no sé si usted se confundió o si sí son notariales o si son fiscales. Son fiscales. Si quieren, hagámoslo así de esta forma, pues hago constar, por eso estoy diciendo 3 timbres fiscales. Acá es el testimonio, o mal llamado primer testimonio, pues. Entonces, acá, ¿qué es lo que se va a consignar? El impuesto fiscal. Aquí se va a cubrir el impuesto fiscal, no hay impuesto notarial. Y alguien me dirá, licenciado, y entonces el impuesto notarial, ¿dónde se cubre? Ok, imaginémonos que no sea un testimonio o mal llamado primer testimonio, sino imaginémonos que sea el testimonio que se remite a la directora del Archivo General de Protocolos. ¿Cómo se llama ese? Testimonio especial. ¿Es testimonio especial? ¿Se recuerdan o no? ¿Sí? De la escritura. Ok. Sí, y aquí no es que para entregar, acá es, por ser especial, que para remitir a la directora del Archivo General de Protocolos, extiendo número sello firmo, ok, aquí no es hago constar, acá ya no va esto porque no hay impuesto, ¿qué? Porque no hay impuesto fiscal, acá lo único que hay es impuesto notarial, entonces no es necesario, en el testimonio especial no es necesario identificarlos. Entonces solo se hace eso y bueno, ¿qué impuesto se cubre acá? El notarial. El contrato fue por un valor de 10,000 quetzales, la compraventa. Es un contrato de valor determinado. Entonces, 10 por 2 son 20. 20 quetzales de timbre notarial. Imaginémonos que estos sean los timbres notariales. Cada uno por el valor de 10 quetzales. Cada uno por el valor de 10 quetzales. Entonces, tenemos aquí 20 quetzales en los dos. Cada uno vale 10 quetzales. ¿Y por qué sigo dejando ese timbre fiscal ahí? Porque la ley, en el caso de los testimonios especiales, ordena que se deba cubrir un impuesto de 50 centavos, o sea, un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Entonces, acá tenemos uno en esta hoja, pero como son 3, recuérdense de esto. En la primera tiene que ir un timbre fiscal de 50 centavos porque es por hoja. La otra no porque es página. En la 2, sí, acá sí. Y acá. Y en esta última ya está. Aquí es por hoja, aquí sí va uno por cada hoja. ¿Pero por qué? Porque este es testimonio especial. Aquí no hay impuesto fiscal que se deba cubrir, salvo los 50 centavos por hoja.
Acá lo que se tiene que pagar es el impuesto notarial, por eso son 2 timbres. ¿A cómo lo vamos a calcular? Vamos a ver si pasamos a eso. ¿Ya tenemos acá para pasar a la teoría de los impuestos o todavía nos queda alguna duda? Cecia. Licenciado, disculpe, solo para ver si me quedó claro. Para hacer el primer testimonio, podemos sacarle fotocopia en una máquina, en una fotocopiadora. Y podemos hacerlo literalmente copiándolo. Exactamente, es que la transcripción... Cualquiera de las dos. La transcripción. Dos formas de realizar los testimonios, por transcripción o por medio de copias. La transcripción ya se las enseñé yo. Por copias es esto que estamos viendo acá. Selvin Mauricio. Sí, licenciado, solo para ver si me quedó ya claro. A ver si ya me quedó claro. Entonces, en el testimonio especial se cubre timbre notarial por el 2 por millar del valor del contrato, más un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja de la que conste el testimonio. Y en el testimonio se cubre el 3% del valor del contrato en timbres fiscales, más los 50 centavos de timbre fiscal también. Ya vamos a llegar ahí a ver cómo es que se calcula el impuesto, porque eso es otro detalle. Yo lo que quiero ver es si ya me entendieron cómo va el impuesto, el testimonio y qué impuestos se cubren cada uno de los 2 testimonios. En el testimonio, mal llamado primer testimonio, que es el primero, y en el testimonio especial. Ya entendimos que en el testimonio se cubre el impuesto fiscal y que en el testimonio especial se cubre el impuesto notarial. Eso ya lo entendimos. Sí, licenciado, gracias. Perfecto. Entonces, ya ahorita vamos a pasar a la teoría de los impuestos, que eso es algo más complejo. Carlos Batén. Sí, perdone, en el, ¿cómo se llama? En esto de la razón, como ya consignamos ahí que tenemos que colocar 3 timbres fiscales de así quetzales cada uno, ¿verdad? Entonces, pero no tenemos que consignar o transcribir los de 50 centavos, o sea, ahí no tenemos... No, el de 50 centavos por razón del registro, no, solo lo tienen que mencionar, solo tienen que indicar y un timbre fiscal de 50 centavos por razón del registro. O sea, pero sí tenemos que consignar eso, o sea, tenemos que escribir esa parte que usted acaba de indicar. Exactamente. Sí, porque en la redacción que usted hizo no mencionó eso, ¿verdad? Por eso era la duda que me surgía. Ok, pero es de esa forma, Ya vamos a ver la parte práctica. Aquí es un poco difícil porque lo estamos haciendo realmente virtualmente. Yo no tengo otras formas de poderles ver esto. Como le digo, es algo bastante práctico. Ya lo vamos a ver, voy a encontrar una forma de hacerle eso. Ya creo que ya sé cómo lo voy a hacer. Pero ya entendimos esto de los testimonios. Yo para pasarnos ahorita a la teoría de los impuestos. Ya estamos, ¿verdad? Sí, licenciado. Bueno, pasémonos entonces a algo tan bonito como lo es la teoría de los impuestos. ¿Bien? Ok. Todos tenemos en pantalla ahí, ¿verdad? Sí, licenciado. ¿Se recuerdan ustedes? Solo denme un segundo, voy a traer agua. Perdón, gracias. Es que he estado hablando por más de 3 horas y sí, ya cansa. Vean pues. El quehacer del notario
La actividad del notario la vamos a centrar, en resumidas cuentas, en dos grupos: documentos protocolares y documentos extraprotocolares. Ahí va a estar toda la actuación del notario. ¿Por qué? El quehacer del notario va a estar ligado a la redacción o el faccionamiento de instrumentos públicos que van en el protocolo, que está a su cargo, obviamente. ¿Un notario puede hacerse cargo de un protocolo de un tercero? No, solo como un notario depositario, es decir, en resguardo, cuando está cumpliendo las funciones como notario depositario, sí, en determinadas situaciones permitidas por ley. Pero cuando él no tiene ese carácter, no puede utilizar el protocolo a cargo de otro notario. ¿Por qué? Porque yo como notario no soy propietario del protocolo, solo estoy a cargo del protocolo. ¿Ya? Licenciado, ¿me puedo llevar el protocolo fuera del país? No, el protocolo no puede salir del país. ¿Y cómo voy a actuar en el extranjero? En hojas simples. Sí lo puedo hacer. Y yo me voy y entonces actúo así en el extranjero. Claro, pero previo tiene que dar aviso de salida al país y donde indique cuándo sale y cuándo ingresa nuevamente al país. Para que los documentos que faccionen el extranjero tengan validez acá en Guatemala. Entonces, la actuación va a estar dentro de los documentos protocolares, en su protocolo, pero también va a estar en documentos extraprotocolares, es decir, los que van fuera del protocolo. Encontramos actas notariales, legalización de firmas, legalización de documentos. Y en jurisdicción voluntaria, resoluciones de trámite o finales, las que resuelven el fondo del asunto. ¿Sí? Las diferentes actas notariales. ¿Ven? Ahí encontramos las declaraciones juradas, ahí encontramos otros documentos extraprotocolares. Esa es la actuación del notario, esos son los dos grandes grupos, lo que va en el protocolo y lo que va fuera del protocolo. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Me interesa para entender el caso de los impuestos, porque los documentos extraprotocolares se los voy a explicar así. Los documentos protocolares son veámoslos así, como los hijos de casa. Los hijos de casa, si se enferma y el niño es pequeño, se lo llevan a un pediatra. Fue el estómago, se lo llevan a un profesional directo para eso, y cada situación es específica. Para tratar el malestar es específico, para tratar el cuidado del menor es específico. Pero los documentos extraprotocolares son como los hijos que en Guatemala les dicen, algunos amigos les dicen, son los hijos de patio, es decir, aquellos fuera del matrimonio. Aquellos que por X o Y razón no tienen la economía suficiente y el médico general es el que se encarga de verles todo. Así sean niños, sean mayores, siempre les ve todo. ¿Para qué me sirve decirles esto? En los documentos protocolares, por eso es que el impuesto fiscal se cubre en el testimonio y el impuesto notarial se cubre en el testimonio especial. Es decir, hay un documento específico para cada cosa. En cambio, y aparte la forma de tratarlo es más solemne. Mientras que en los documentos extraprotocolares, el impuesto notarial y el fiscal se cubren en el mismo documento. Por ejemplo, un acta notarial, ahí van a cubrir un timbre notarial de 10 y el fiscal de 50 centavos en el mismo documento. Pero en el testimonio se cubre el impuesto fiscal. Queda registro, se envía un registro. Hay una revisión para ver si el notario cumplió o no cumplió. Si se pierde por X o Y razón o se destruye, se puede otorgar uno nuevo. Mientras que en los documentos extraprotocolares se extravía el acta, pues no hay forma de recuperarla. Se destruye, no hay forma de recuperarla. Era el único documento. ¿Ven? Esa es la diferencia con los documentos protocolares. Ok.
Entonces, para iniciar, vamos a ver esto. Los impuestos, el testimonio, y yo acá lo que hago es diferenciar. Si se dan cuenta, hago una pequeña separación acá en cuanto a los impuestos. Hago una pequeña separación. La primera parte tengo el testimonio y en la segunda parte, a su derecha, tengo el testimonio especial. El testimonio mal llamado primer testimonio y el testimonio especial que se remite al Archivo General de Protocolos, a la directora. El testimonio que se le entrega a las partes, a los interesados. ¿Qué debo tener yo en cuenta para abordar? Abordemos primero lo de la izquierda, donde se cubre el impuesto fiscal, es decir, en el testimonio. Abordemos primero esto. ¿Qué vamos a tener que saber nosotros para llegar a ese punto? Primero, que para saber cómo vamos a cubrir el impuesto, debemos ordenar los contratos en tres grupos. Vamos a saber qué contratos están afectos, es decir, que la ley ordena que se pague impuesto, qué contratos están exentos y qué contratos están no afectos. La excepción o la no afección es sencillamente el no pagar el impuesto. La exención está determinada por la ley. En cambio, la no afección no está en ley. Y otra de las cosas, el impuesto respecto a la persona que lo debe pagar. Si es una persona individual, una empresa, aunque sea una persona jurídica, pero no es de las que están ahí consignadas, es decir, no es el Estado, la municipalidad, las iglesias, la USAC o las cooperativas, tiene que pagar el impuesto. Pero si es la USAC, el Estado, la municipalidad, las cooperativas, ahí está exento al pago del impuesto. Eso es lo que tenemos que saber. Ok. Entonces, ordenamos los contratos por afectos, una primera columna para pagarlo en el primer testimonio, mal llamado primer testimonio, donde hay contratos afectos, otra columna donde están los contratos exentos y otra columna donde están los contratos no afectos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, vamos a irnos a esto y después vamos a regresar a la forma de pagar, para ver la forma de pagar. Contratos afectos. La ley determina dos formas de afección. La ley del IVA tiene una tarifa porcentual. Es la tarifa general. No hay otra como tal. En cambio, en la ley del impuesto fiscal, del timbre fiscal, hay dos formas, que es una tarifa porcentual o genérica y una tarifa tasada o ya impuesta, es decir, o ya fija, como ustedes le quieran determinar. Pero en el primero de los casos, en la ley del IVA, debe de pagarse el 12%. Ahí es el 12%. En cambio, en la ley del timbre fiscal, puede ser el 3% o la ley determina un valor. Hay contratos que se paga, por ejemplo, el mandato general paga 10 quetzales, el mandato especial 2 quetzales, el mandato judicial, ese no tiene valor, está no afecto. ¿Ven? Entonces, vamos a encontrar la primera, los contratos afectos, la compraventa, la permuta, la aportación de bienes inmuebles, el arrendamiento, la donación entre vivos. Hay contratos civiles y mercantiles. ¿Sí? Los anteriores, si se dan cuenta, tienen una tarifa porcentual o genérica, el 12% o el 3% según corresponda. Y los contratos afectos, pero bajo una tarifa específica o tasada, está la promesa compraventa 50 quetzales, la constitución de sociedad 250, y así podemos encontrar otros afectos. Contratos no afectos. Vamos a encontrar contratos no afectos, ¿por qué? Porque la ley no establece que se deba pagar impuesto. Vamos a encontrar en estos el mandato judicial, la liquidación de patrimonio conyugal, la constitución de propiedad horizontal, constitución de patrimonio familiar. Y ojo con esto, vamos a encontrar contratos exentos. Acá no es como los no afectos. Los no afectos no se pagan porque la ley no lo establece. En los contratos exentos no se paga porque la ley así lo establece. Es decir, en estos encontramos el mutuo,
o lo que son los préstamos, la compraventa, hay una compraventa exenta que está en el artículo 7, numeral 2 de la ley del IVA, de la compraventa de vivienda popular. Ojo, solo opera en la ley del IVA, no opera en una segunda compraventa. Imaginémonos que la casa haya sido comprada como vivienda popular, pero a los años viene el propietario y la vende. Ahí hay segunda compraventa. Ahí eso va a estar bajo la ley del timbre fiscal. Ahí ya no opera la excepción. La excepción operaba en la ley del IVA. La carta total de pago también está exenta. También hay aportaciones no realizadas por una inmobiliaria que están exentas. ¿Ya? ¿Cómo vamos a pagar ese impuesto? La ley determina 3 formas para pagar ese impuesto: a través de factura, a través de formulario y a través de timbres. Si es por factura, normalmente es cuando es el giro normal del negocio, es decir, una inmobiliaria va a vender bienes inmuebles, es por factura. Una mobiliaria lo que va a vender son bienes muebles, es a través de factura. ¿Sí? Caso contrario, si una inmobiliaria lo que va a comprar es un bien, o lo que va a vender es un bien mueble, no, ahí ya se sale el giro de su negocio, ahí ya tiene que ser a través de formulario, a través de timbres, ¿ya? Formulario y timbres, ya vamos a ver en su momento, aquí todavía no solo es para que comprendamos. Formulario es para pagar el impuesto, lo que dice, mire, es que tiene que ser una compraventa, el dinero tiene que ser en efectivo. El dinero en efectivo no es específico, porque al final lo que se utiliza es un formulario de la SAT, se imprime y con eso se paga el impuesto en uno de los bancos. Y ese recibo de pago se adjunta al testimonio para que en el registro vean que sí se ha pagado el impuesto. O los timbres. Con los timbres no hay necesidad de juntar nada porque van a ir en el testimonio, van a ir pegados en el testimonio, adheridos en el testimonio. ¿Ya? Antes de pasar esto, y por la hora, yo sé que ya están cansados porque ahorita sí hemos estado. Para lo demás nos va a llevar más tiempo porque ya necesito explicarles a ustedes a detalle cómo es esto. Entonces, por el día de hoy lo vamos a dejar acá para no cansarlos. Ya me excedí con el tiempo que tienen de ustedes de retención. Pregunto, ¿cómo estamos hasta acá? Ya captamos las ideas principales antes de llegar al siguiente día de clases para finalizar los impuestos. Sí, Perfecto. Carlos Batén. Licenciado, perdone la molestia. Ese material o esas diapositivas usted las puede mandar ya sea al grupo o al claro. Perdón, licenciado, para no estar copiando. Sí, vean, en el grupo de Derecho Notarial de Facebook, ahí está, incluso hay una conferencia, hay varias clases sobre eso y hay una conferencia sobre los impuestos y también sobre documentos notariales, lo pueden encontrar ahí. Y si no, yo de todas maneras les voy a trasladar este material. Mi pregunta es, ¿comprendieron esto hasta acá? Licenciado, disculpe, solo una consulta. Para hacer el testimonio, para sacar las copias, ya sea las copias o copiar literalmente, eso ya se hace en hojas bond. Exactamente, así es, no es en el protocolo. El testimonio son copias, salvo la razón engrosa que es original. Ah, ya, pero siempre en hojas bond. Exactamente. Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado, ¿qué ¿alguien más? pasaría si se hiciera en protocolo la razón? Perdón. Está dañando su protocolo y es seguro que le van a llamar la atención y va a tener que proceder a enmienda por esa parte donde usted hizo su razón, porque recuerde que lo que usted entrega al registro no es su protocolo, son copias. Sencillamente cuando se presenta al registro se van a reír de usted y no le van a aceptar sus hojas de protocolo, o usted se arriesga si se las reciben. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, Karen Isabel. No solo para agradecerle, licenciado, porque por lo menos yo hoy aprendí cosas que en su momento no aprendí y pues excelente la presentación. Ok, gracias. Perdón ustedes, pero sí ya me está costando hablar a esta hora. Entonces vean pues, ya llegamos hasta acá con esto. Se supone, y les digo yo, es algo que a veces me duele un poco porque a mí me interesaría realmente que ustedes tuvieran ya otro nivel de aprendizaje, pero hay cosas que yo infiero que ustedes ya tienen que traer
y me doy cuenta que no traen esos conocimientos. Y eso, quiera que no, atrasa un poco, pero no está mal, está bien que ustedes resuelvan sus dudas. Lo único es que al nivel donde vamos, nos va jalando un poco más, con un poco más de carga, pero está bien que la resuelvan. No es nada malo. Lo único es que necesitan ustedes prepararse más, estudiar más, no lo están haciendo, no están leyendo. No están ustedes dando un poco más allá. Y solo para que vean, a esta hora hay 93 conectados. El día del examen, normalmente están todos. Y ahí conozco a muchos nuevos que solo asisten el día del examen. Entonces, un poquito delicado verlo, porque queremos realmente buenos profesionales, pero el estudiante de la San Carlos, como no hay un normativo que lo obligue a estar presente en las clases, el problema que hay es que muchos no asisten. Y ahí es donde les ganan las privadas, porque las privadas sí están obligados a estar presentes y se lleva asistencia. ¿Y por qué se está desmeritando a la San Carlos? Por estas acciones. Precisamente porque no están asistiendo. No les interesan las clases, no les interesa prepararse. Y vuelvo y repito, nosotros quizás ya vamos de salida, pero ustedes están entrando. Y afuera, si no se preparan, les van a ganar la partida a otras universidades. Nancy Saray tiene levantada la mano. Sí, licenciado. Fíjese que yo recuerdo que el semestre pasado nosotros, bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo con el licenciado Quiroz sí vi todo esto de los timbres. Entonces yo no sé si usted me permitiría remitirle a los compañeros al encontrar esa información, por lo menos donde ellos se puedan ubicar en las leyes, o bien si tengo escrito sobre eso, remitírselos por el grupo de WhatsApp para que también ellos puedan leer y ya no entrar así al desconocimiento a la siguiente clase, pero no sé qué dice usted. Por supuesto, hágalo, hágalo. Les cuento, yo tuve inconvenientes, recuerdo, durante las clases como estudiante, porque tuve compañeros que no les gustaba darme copia, no les gustaba, entonces tuve uno en específico, cada vez que le decía, mira vos, ¿será que me puedes ayudar pasándome tal y tal cosa? A estudiar, me decían, hacelo vos. Y esos son los mejores amigos, porque los que uno piensa que son mala onda al principio, que son duros y que uno dice, este no entiende que yo tengo que trabajar, son los que a veces le ayudan más. Es lo que hacía, era que me pasaba cantidad de información, me pasaba un montón de lo que leía. Y yo, ¿qué era lo que tenía que hacer? Leerlo todo. Y solo decía, si este ya tiene el resumen, ¿por qué no me pasa eso? Pero no me pasaba eso. Lo que hacía era que me pasaba toda la información. Y si era posible, me prestaba los libros. Pero es increíble cómo me ayudó eso. Porque eso me obligó a entender. Incluso hay cosas actualmente en la práctica que yo tengo que ir nuevamente a lo que tengo. Yo les voy a decir algo. Y yo quizás me tracé una meta porque dije, ¿quién me dice realmente que esto no ha sido impuesto? ¿Cómo se llegó a este formalismo? Me tocó que incluso leer y buscar libros desde el principio, no tomar libros de los actuales. Los libros actuales hay buenos, hay algunos buenos, hay algunos que los respeto, pero no comparto el criterio de los colegas. Pero no quería tener eso, porque realmente nosotros con la lectura vamos a tener un libro de otro, y así nos vamos. Y las leyes se han ido cambiando. Entonces busqué los orígenes del derecho notarial y me encontré con alguien que para muchos incluso es desconocido. Ustedes habían escuchado a Rolandino Pasagieri. ¿Habían escuchado ustedes de este notario? No, Lick. No. Lo mencionaron en el inicio a ustedes de la carrera de notariado, del curso de notariado. No. Rolandino Pasagieri es uno de los máximos glosadores del derecho notarial, conocido como uno de los padres del derecho notarial. Su máxima creación, la Aurora.
determina los pasajes del derecho notarial y las instituciones de una forma muy interesante, que les digo, nos hace ver a nosotros como notarios en la actualidad en pañales, porque ya hace muchos años alguien trataba ya esas figuras del derecho notarial y de una forma muy interesante. Y entonces cuando yo veo ahora un libro, eso me ha ayudado a entender un montón, a ser un poco más crítico. Crítico no porque yo venga y tenga la intención de ver los errores de alguien, sino para entender las instituciones, para poder analizar la ley. Entonces, mi invitación es a que ustedes se preparen un poco más allá, tienen una meta larga, pero no es que no puedan. Las nuevas generaciones traen un reto muy grande, porque mientras que los notarios antiguos, ustedes sabrán, o no sé si se enteraron, de que antes no había supervisión notarial. Estas generaciones ya venimos con la supervisión notarial. Los notarios antes tenían un montón de errores y no había una supervisión notarial, muchos se pasaban. Había notarios que fallecían y cuando se les reveía el protocolo, unos errores garrafales, porque no había supervisión notarial. Cuando viene y entra en funcionamiento la supervisión notarial, ya los notarios van teniendo más cuidado con eso. Y aparte las leyes van siendo más específicas. Ustedes son una generación que vienen con todo ese contenido. Su reto es muy grande, por eso es que muchos le tienen miedo al derecho notarial actualmente. No es de tenerle miedo, respeto sí, miedo no. Miedo no. Y se puede hacer y pueden trabajar bien. Todo es de trabajar ordenado. En otros países, ¿qué es lo que han hecho por el trabajo del notario? Cuando el notario se satura, se ha creado la carrera del empleado de las notarías. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho de la mano con la UIPAN, la Unión Internacional de Profesionales Auxiliares del Notariado. Hay una carrera para los auxiliares de la notaría. La carrera de Derecho les da la oportunidad para que se profesionalicen desde antes y vayan aprendiendo todo el trabajo de las notarías. Y también en las notarías hay oficiales y todo. En Guatemala, desgraciadamente, eso no se ha llevado porque no se le da el auge que merece. Pero hay mucho trabajo por hacer. Y ustedes tienen un gran reto, porque esa práctica que debería de tenerse en talleres en la San Carlos, no se tiene. Pero entonces, necesitamos ver eso. Bueno, para finalizar, día viernes, 5 de la tarde, voy a estar realizándole el examen a los que están pendientes, a los que me solicitaron extraordinario y a los que quedaron pendientes del primero por X o Y razón. Voy a ver qué problema y de una vez se los traslado. Necesito unos voluntarios para hacer un taller práctico y poderlo grabar. Este se va a transmitir para ustedes, para su clase. Obviamente nos vamos a reunir. Yo voy a llevar ciertos documentos y les voy a enseñar cómo elaborarlos. Eso se va a grabar, toda la parte técnica, y se les va a transmitir para que ustedes vean cuál es la parte práctica, para que tengan por lo menos, digan, yo no puedo reunir a todos, porque no hay un lugar para eso, pero sí puedo ver cómo se crea ese conocimiento, que ustedes digan, vamos a ver, el video lo pueden regresar o lo pueden adelantar como ustedes quieran, porque eso les va a quedar ahí. Entonces, si hay voluntarios, me escriben, voluntarios o voluntarias me escriben, y ya nos ponemos de acuerdo, y si no, yo le voy a estar escribiendo a algunas personas para ver si me apoyan. ¿Sí? Cecia. Sí, disculpe, ¿qué día va a ser eso y en qué horario, perdón? ¿En qué horario para qué? Yo el día y la hora, porque sí me interesaría hacer una voluntaria, pero para ver en qué día y en qué horario van a estar disponibles. Estoy viendo que lo hagamos este fin de semana, el día sábado, temprano, o en la tarde nos podemos poner de acuerdo. Sí, Gladys. Lick, buenas noches, a mí me interesa ser voluntaria. Ok, buenas noches. Entonces me escriben, por favor, y yo ya les voy a anotar y nos ponemos de acuerdo para este sábado y poder hacer eso. Bueno, entonces ya quedamos con el examen, día viernes, 5 de la tarde.
estén preparados porque va a llevar una parte teórica y una parte práctica. Y voy a elegir alguno para examen oral, entonces no se vayan a asustar. Lourdes María Mérida. Buenas noches, licenciado. No sé si pues yo le podría platicar acerca de los trabajos que realizamos. Es que la clase pasada no le pude platicar porque justo terminamos a las 7 y teníamos una exposición en la otra clase, entonces pues ya no le pude platicar, pero no sé si usted me daría pues ahí la oportunidad de poderle platicar acerca de los trabajos que entregamos en grupo. Ok, si gusta, finalicemos la clase y ya se queda usted y me dice, por favor. Ok, está bien. Bueno, entonces damos por finalizada la clase el día de hoy. Les deseo feliz noche a todos.